iracunda. Hoy vamos a hablar... La nada iracunda. Hoy vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Vamos a hablar de asesinos seriales ahorita, porque lo prometimos hace rato. Pero primero vamos a hablar de un tren que se descarriló en Ohio, en un sitio que se llama East Palestine. Que ahorita estábamos medio hablando de eso, pero te voy a mostrar el video de la explosión para que lo vean los amigos también y todo. Bacano. Y es un visaje, ¿no? Porque eso es como la noticia del momento de los gringos, porque no saben qué va a pasar, digamos, con el desecho tóxico que cubre un pueblo de 5.000 personas en este momento. Es una cinta. Y al final, y también vamos a hablar de los lanzamientos que tenemos. Tengo varios lanzamientos. Se juntaron varios lanzamientos. Nueve libros publicados eran por publicar. Es un pre-lanzamiento de Bolívar. Eso, excelente. Entonces, si querés, ven, te muestro para que veamos primero como la explosión. Lo que pasó con el tren es que iba un tren que estaba transportando químicos, ¿sí, okay? Por una carrilera. Entonces estaba pasando cerca a un pueblo y se descarriló. Se le salieron las ruedas. Y se descarriló. Y 50 de los 150 vagones se regaron. Entonces decidieron que lo mejor que podían hacer en el momento era quemarlo en una explosión controlada. Pues eso es lo que dicen, ¿no? El gobierno de los gringos hasta ahora es como, no pasa nada, todo está bien, pero la gente que le cayó, que respiró la nube tóxica verde, pues está un poquito preocupada, ¿no? Cloruro de vinilo. Ese es como el que más le asusta a la gente, un químico que se llama cloruro de vinilo, que aparentemente es súper tóxico. Entonces mira esa es la explosión. Esa es la explosión Sí, controlada. la explosión controlada. Mira la segunda. Sí, horrible. Es un Hiroshima y Nagasaki psicodélico. Mil problemas por la radiación, ¿no? Y aún no se enteran, creen que lo hicieron bien. Esa es exactamente como la preocupación de esta gente en este momento, que todo el mundo le dice como no pasa nada, pero por ejemplo, se murieron 3.500 más o menos pescados de un río, o sea, uno de los ríos que está ahí, que esa es otra de las preocupaciones grandísimas, que el pueblo sobre el que está la contaminación son 5.000 personas, digamos, que pues es horrible, pero pues son 5.000 personas. Pero la conexión de ríos, como que el río Ohio llega al Mississippi, una cosa así, y son como 5 millones de personas de ahí para abajo las que dependen digamos, de esos cuerpos de agua. Entonces que son potenciales, si se murieron 3.500 pescados. Y gallinas también, ¿ah? Eso, y entonces hoy se despierta la gente que tiene gallinas, las gallinas muertas. O sea, imagínate eso, y prende la televisión y todo el mundo como, no pasa nada, es como, ¿será que no pasa nada? ¿Qué puta? Sí, es como los juegos psicológicos de no crear pánico, pero... Pero, exacto, porque es que vos decís, no, se comprometió el agua de todas las ciudades de aquí para abajo, imagínate el pánico, exacto. Por ejemplo, las gallinas, ¿vos te acordás que cuando eran como cuando cavaban no sé si has visto, pues que cavaban las minas si no estoy mal, de carbón hace mucho tiempo, entonces llevaban un canario en una jaula, eso, Claro. para que si el canario moría o se desmayaba, era que tocaba devolverse, porque algún gas le habían pegado. Trabajaban muchachos de 8 años, o chicas de 8 años hasta 80, ¿no? Cargando el canario. Entonces que comparo eso con estas gallinas. Si las gallinas están muriendo, de pronto es buena idea que los humanos despeguen de ahí. De pronto Claro. es muy parecido a la idea del canario. Pero que no despeguen también del Mississippi, que sería un caos geopolítico impresionante. Sí, no, por eso es que también están tan como que hasta que no sé. Pero te digo, si yo estuviera en algún punto cerca de eso, ya no estaría ahí. Estarías en el paraíso nuestro. Este es el paraíso. Cali es una ciudad primaveral. Ajá, y no tenemos... Sí, no, lo es genial. Claro. Medellín es una placita de problemas y de contaminación. Bogotá es demasiado frío y complejo y contaminada. Y Barranquilla es demasiado calurosa. Por hablar de algunas ciudades.
pero en cambio Bucaramanga No, y en cuanto a clima, Medellín también es bueno, o sea, también es un poquito más templadito. templadito, Cali es Ujú. más agradable, Medida es frío, pero es que ya de por sí la contaminación y esa cantidad, densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es imposible resistirla ya. La gente ya habla con mascarillas como las vi en Tokio. En Medellín anda muchos de los antioqueños que viven en Medellín viven con su mascarita eterna desde hace 10 años hasta siempre, hasta que se desaparezca esa ciudad de paisas, de frijoles y de Mira, arroz. esa es la foto Caramba, de los de vagones. los vagones Mira, destruidos. ¿No? es que, wow, Es lo que digo, si vos de repente estás al lado de una explosión tóxica que literal, sí, la gente limpió los carros o sea, la pregunta no es si cayó desecho, la pregunta es si esto es como potencialmente. pues un solo carro tanque en los alfaques en Barcelona y de Barcelona a Tarragona produjo una explosión que mató 250 personas en un camping, simplemente por la explosión del carro tanque lejano, pero el gas y la expansión y la toxicidad Wow. que se estaba en Barcelona entonces hace 30 años por un descuido increíble, por una sobrecarga de vagones, de un carro tanque, sobrecargar para no hacer dos viajes, esa necesidad de hacer dinero por encima de todo en detrimento de la vida del ser humano. Sí, no sé. Es el principio del capitalismo. Sí. Camión Mira, sí, cisterna, sí, ya que está. camión El accidente cisterna. del camping de los alfaques fue una Eso, tragedia con alfaques. 243 fallecidos, Impresionante. el Y eso es más, 11, ¿no? Son 400 con los que... ajá, que se produjo el 11 de julio de 1978 en un Eso. campamento de playa. El resultado fue 243 fallecidos, más de 300 heridos graves y la destrucción de mayor parte del campamento. Imagínate. Dice 25 toneladas de propileno licuado. eso, propileno. ¿Ves? Aquí es cloruro de vinilo y otra serie de sustancias en unas 50 vagones. La mayoría de personas murieron prácticamente ahí. Sí, Como que 70 murieron después, pero 170 murieron dramático. dramatiquísimo. No, tenaz. Yo no sabía esto. El gas del cual tú hablabas, cómo se morían los canarios, ese grisú que produce las inhalaciones de grisú, que produce las minas y las diferentes excavaciones, sobre todo en Lille, a donde fue a pintar Van Gogh sus cuadros del comedor con papas cuando se enamoró en Ámsterdam, hijo de un pastor de la iglesia holandesa. ah, Se enamoró de una dama de compañía, de una chica de la calle, y se fue, y el padre lo envió, el pastor lo envió a Lille, a las minas, y él trabajaba con ellos y los pintaba y los dibujaba. Hay un cuadro dramático en blanco y negro que se llama Comedores de Papas. De ahí va a París y ahí va a Arles, al lado de donde vi su habitación tal como está, es un museo en Arles, y, y es una belleza. La vida de Van Gogh es dramática porque fíjate, haciendo un paréntesis rápido, pero Van Gogh no vende un cuadro en su vida. Ajá. Le vende uno al final, cuando ya estaba muy desquiciado a Mateo, su hermano, que hay un libro bellísimo, Cartas a Teo, y, Ajá. y, y muere Teo y se queda sin ayuda de su hermano, que era pudiente en París. Y Van Gogh, que había perdido una oreja, dicen que Gauguin, él quería ser como una especie de estoicos, de ataráxicos aristotélicos que propendían por el arte y por su fortaleza ante la vida, viviendo con lo mínimo y preparándose para el arte y para la vida y para la muerte, ¿no? Eran estoicos.
Y Gauguin, en cambio, era más banal y iba con un puñal. Y dicen que Gauguin fue el que le cortó la oreja, ¿no? No dicen eso. No Van No Gogh el se mismo. mutiló, no el mismo, sino que Gauguin, que era muy violento, por una chica que estaba en un bar, le cortó la oreja y Van Gogh, que era tan bella gente. Y fíjate cómo descubren los cuadros, ¿no? Al cabo de 40 años, después de muerto Theo, y Van Gogh suicida con una escopeta en su vientre que dispara y explota sus entrañas, ¿no? Que lo mata. Bastante deteriorado psíquicamente, por supuesto, esquizoide, problemas maníaco-depresivos profundos, y más que esquizoide, esquizoparanoide. Eh, Unos amigos dicen, y ese amigo holandés que expuso aquí en París y que causó impacto y se fue para Arles, en la Provence, ¿qué se hizo de él? Entonces la esposa de Teo dijo, por allá quedaron algunos cuadritos en el sótano, algunos los mojó una inundación del Sena y algunos se perdieron. Entonces recuperaron los que habían, que eran la mayoría, por fortuna, unos 45 cuadros, y los mejoraron, pero muchos se perdieron. Y es Van Gogh, ¿no? Están los girasoles, cuadro que es el cuadro más costoso del mundo, me parece que cuesta los girasoles 8 millones de dólares, llegó a costar en una subasta en Sotheby's. Seguro cuesta más. Y sí, ahora más, y después un Picasso, y ahora las 4 mujeres de Venecia que está en Albi, al lado de Vance, es de Vance hacia Barceloneta, después de, no hacia Tourret, subiendo de Niza a Vance, y hay unos 6 kilómetros, y de ahí hacia la izquierda, y ahí están las 4 mujeres maravillosas de Giacometti. Ah, ya cometí muy bravo. Italianos, hermano, Italia hay que recuperarla cada vez más. Italia, pucha, ya está recuperada per se, sino que la publicidad que han dado algunos medios de difusión o algunos pseudo imperios han hecho de Italia, que es un país extraordinario, ¿no? Extraordinario, de inventores, más aún, Tesla nació en lo que en ese entonces era Italia, que es la parte del Adriático, de las islas del Dodecaneso, al otro lado del Adriático, o sea, al otro lado de Bari, donde queda ahora Croacia, ¿no? Dando la vuelta por Dubrovnik, pero es croata, ¿no? Y interesante, estudió en Budapest, se fue a Nueva York, no le interesaba mucho como el triunfo y también se sentía engañado y le encantaba el juego y otras cosas, pero sí ha creado como las estructuras de la física cuántica y muchas cosas que son fundamentales y se han recuperado a pesar del engaño de muchos inventores que le copiaron algunas de sus ideas, ¿no? Sí, yo en estos días vi un man en internet haciendo como generando electricidad como convirtiendo la presión atmosférica en electricidad, que era como lo que Tesla, uno de los inventos de Tesla. Yo en internet he visto unas cosas, Sí, vi un man haciendo un generador que según él estaba, eh, o sea, funcionaba solo con agua. interesante. Bueno, no solo con agua que está con algún químico para que haga como electricidad, La la verdad no acción, me acuerdo, la ajá. acción, pero tal. Pero un Eso de visaje. las aguas, son muchos los muertos que hay vehículos con agua y muchos los desaparecidos que no les interesan a las compañías. No, y eh, el señor no mostraba la cara. En el video por lo menos no no, valía la cara de ellos. Pero no, pues yo no sé, lo que digo, no sé, pero me parece tan bacano. Dije, madre, uno podría intentar hacerlo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que había que hacer un carro y que claro, hay que corriera hacer por un agua? carro, Sí, a claro. mí no se me ha olvidado. No, es que no hacemos ni un móvil ni un automóvil, entonces hay que hacerlo. Y Tesla lo sigue, los italianos hacen con Giacometti, o sea, con Cristóbal Voy a poner fotos de Colombo, la obra de Giacometti claro, aquí mientras claro, hablamos. por supuesto, con, en su momento cuando unificó Italia, que nació en Niza, pero era italiano,
Giuseppe Garibaldi, que estuvo en las tres repúblicas riograndenses, estuvo en la lucha contra Rosas, contra la dictadura de Rosas Argentina, que quería apropiarse de la República Oriental del Uruguay, y se fue con Arita Garibaldi, y se fue y recuperó el sur de Italia, después el norte, el reino de Cerdeña, el Piamonte, en capital Turín, y después llega Mussolini, interesante también como persona en su momento, del Partido Socialista. En el 22 les quita a los sacerdotes que estaban en toda la mitad de los 300 o 1000 kilómetros cuadrados que tiene Italia, le quita los 60, 70, 1000 kilómetros cuadrados que tenía la curia, que llegaba hasta el otro lado, llegaba desde el Tirreno, desde el Jónico hasta el Adriático, Tirreno Jónico hasta el Adriático. O sea que, caramba, les quitó la mitad que impedía la unificación de Italia, que no, por eso no conquistó, fue a Eritrea, fue a Abisinia, pero no más. Pero no, pues, no siendo un país conquistador y de navegantes como Génova y Venecia. Pero bueno, lo importante es darse cuenta que les quitó la Umbría, el Lacio y todo eso, y los tiró, casi los tira al agua, pero el Vaticano, chiquitito, que uno entra, abre la Basílica de San Pablo, y entra a una puerta y un señor del Vaticano, un policía, un guardia suiza y un policía de frontera que le da un transporte entre el Vaticano, y vuelve a salir de él después de unas horas, pero está en Roma, es realmente, ¿no? Interesante. Y no, hablaremos Volta, Marconi, pensadores, por favor. Italia es un país extraordinario, por no hablar de los técnicos en automovilismo, Lamborghini, Federación Internacional de Automóviles de Turismo, la Fiat, el Ferrari, el carro paradigmático por excelencia, la moda italiana en Milán, la ópera, por favor, la obra, que es la traducción real, la obra, la ópera, Verdi, Puccini, por favor. Entonces, ¿cómo es? Italia es Italia, ¿no? Sí, a mí me gusta el Imperio Romano. Me parece cool. Claro. Muy bravo. Claro. Me parece extraño. Sí, he llegado a la conclusión de que el Imperio Romano fue derrotado en su momento con Aníbal, que hemos hablado de él, pero porque fue nombrado emperador. Si no, no lo cuenta. Los libros de historia son muy rígidos y lo que no se puede comprobar, no se puede lateralizar ni volver atrás. Pero ¿cómo está Aníbal después de pasar elefantes y una serie de cosas? 13 años en Roma. Hasta que Escipión el africano va y derrota a los cartagineses en el norte de África, actual Túnez. 13 años que en ese momento era como un cuarto de la vida. Claro, 13 años y se queda ahí, se enamoró posiblemente, era el emperador. Seguro. Ocupó Roma. Y mínimo se enamoró de un man. También. Seguro. Pudo haber sido de un man. Puede ser de muchas cosas, o de muchos, o de muchas personas. Y sus soldados estaban felices. Y él dijo que nunca tierra arrasada, cosa que Escipión, llamado el africano, porque derrotó a Drúbal, el hermano, que no la pudo defender, puso con sal, y es un pequeño pueblito, lo que queda de Cartago en Túnez, de las 3 guerras púnicas. Pero ellos fueron los fundadores de Cádiz hace 4000 años, y los primeros fenicios, y también de Barça, Amílcar Barça, Aníbal Barça, Barcelona. La gran Barcelona, mi segunda patria, tierra de mi madre. Muy bonito. Ancestralmente, ¿no? Muy bella. Es divina. Divina. Sí, muy bacana. Sí, me encanta. Yo siempre he siempre vuelto y retorno en realidad o en los sueños y en la memoria y en las historias y en los estudios. Pues allá terminé allá estudié. De allá tengo una maestría y un doctorado y un PhD, de verdad, en acuerdo con la Universidad de Miami, de Juan Antonio Portuondo Espinosa, que cada vez tiene más nombre como decano de Psicología Clínica, PhD, y en Criminología con Roberto Vergali,
que nos llevó a Humberto Eco y a Fernando Sabater, y poco entendía yo en ese entonces a los personajes, y ahora los podría contraargumentar y todo. Con el paso del tiempo, si uno lee, se puede culturizar y desarrollar la inteligencia, claro. Claro, eso es la inteligencia, ¿no? Como un desarrollo de la capacidad. O sea, en teoría todos tenemos la misma, más o menos la misma capacidad cerebral. Y bueno, no sé, mentira. Hay Ahora que lo pienso, ¿no? sí. Sí. No sé, porque yo he visto que cómo funciona el coeficiente intelectual, a ver, es una prueba que si vos has... Es que eso es lo que no sé, yo he visto que hay, digamos, críticas a la prueba que dicen que entre vos más hayas estudiado, más adepto sos para contestar bien, o sea, para que te vaya bien, obviamente, para la prueba. Sí. Entonces, ahí uno dice, bueno, entonces esta marca de coeficiente realmente sería una marca es de qué tan tradicionalmente educado está uno, digámoslo así, más que una marca de qué tan inteligente innatamente es el humano, ¿me explico? En los aspectos donde tienes que resolver pruebas complejos, Uh-huh. es una prueba de inteligencia interesante. Que realmente nunca he hecho una. A mí me gusta y me gustó y me fue muy bien. A mí me da miedo, a mí me da miedo que diga como que hoy No, tú eres brillante, mi querido amigo Mateo. que tengo como Mateo que salga Pavolini. yo allá. No. Tú eres brillante, Derecho mi querido amigo médico. Mateo Pavolini. Y yo considero que soy mucho más inteligente, evidentemente, que cuando tenía 20 años. Y es multifactorial, ¿no? Es genético, es endocrinológico, es físico, Todo. porque también hay estructuras neuronales que van Tiene creciendo, psíquico y sociocultural, sino la potencia o la potencializa. ¿Cómo se diría? ¿La potencia o la potencializa? Yo creo que de las dos formas, la potencia o la potencializa la inteligencia. ¿Sí? Yo creo, La sí, yo creo que en las dos formas se sí. podría decir, pero creo que la potencia. Si hay alguien que los corrija, ¿no? Eso Y, sí, y, que y nos lo diga. otro es, y lo otro es, pues, de la parte de la pasión por las cosas, ¿no? Hacer las cosas con pasión. Por eso están hablando de los libros y haciendo Dale, sí, claro. con tu permiso, un corte de lo interesante lo agradable que es hablar contigo. Es ahí como tengo unos libros, 9 libros publicados y se van a lanzar el 1 de marzo, el 4 de marzo, en un sitio maravilloso, donde doctor Héctor Iván, se llama eh, Libertienda, que es como en la carrera 16 con calle Segunda, en San Cayetano. Lindo, él queda al lado de la biblioteca departamental, es un hombre, un anticuario, un sabe de libros, y es una antología de todos los libros publicados, y es una antesala al libro de Bolívar. Antes se va a lanzar en Centro Cultural y Editorial. Es un nombre rarísimo para una editorial y para al lado queda la cafetería alemana y se lanzan los libros atrás, en la calle 12 con carrera segunda, después se va a lanzar en la Interamericana y después en la biblioteca departamental. Pero me gusta y posiblemente habrá un lanzamiento en la Universidad del Valle o en otros sitios. Y el de Bolívar sí es como entre planetas, centro de estudios literarios y autogestión. Hay muchas cosas, ¿no? Es bien interesante, pero me gusta. Pero editoriales independientes. O no, porque es que cuando eres independiente, puedes tener profitas también del libro en todo sentido, que es lo más importante, y también económicamente, que es también válido para vivir de la literatura en su momento, ¿no? Claro. Y en cambio una editorial como Planeta te da el 20%. Eso. Máximo. Y eso, ¿no? El 15%. Ha habido editoriales que me han dado el 5%. Y 5% de las ventas, no joder. Entonces dice uno, qué locura. Entonces, y por autogestión uno sí puede tener la mitad del libro, ¿no? Entonces estoy muy contento porque me gusta Centro Cultural Lozanía.
Lozanía, curioso. Centro Cultural Editorial Lozanía, de unos alemanes interesantes, gente culta y que está eh, propendiendo por el lanzamiento de algunas personas que no han publicado, otros que han publicado y quieren recuperar la memoria y la historia de su literatura. Aprovecho para mi vida con Andrés, que está en la CEP, no, mejor, en orden de uno de los libros más leídos de Latinoamérica de los estudiantes de literatura, que se llama Compre un caballo en Estambul, que está en la 7ª edición. El precio del placer, que está en la 5ª edición. Blanca Oscuridad y Herederos de la Noche, que son una consecuencia de estigmas con el cual me gané el Premio Iberoamericano de Literatura en el aula de poesía se cumplen 25 años, del Ateneo Casablanco de Córdoba, Fiambrera de Plata. 2 ensayos, uno se llama De la expulsión del paraíso al infierno de las drogas y el otro se llama De la luz y de las sombras. De estos 2 están en la cuenta de Pedro Gómez Arango de ISU. Conmigo, escrito en eso. Están en ISU o www.academia.edu, pero Gómez Arango aparezco yo, está bien. Y también hay Mi vida con Andrés, que es el último que ya empieza a haber ediciones, ¿no? Y empieza a ser publicado por mucha gente, increíble. A mí, mientras más me lean, yo le dije precisamente a Pedro Gómez, que es uno de los que maneja la editorial, le dije, el libro lo están sacando muchas personas. Y a Liliana San Giovanni le dije igualmente lo mismo. No, a ella no le dije, pero Pedro le había dicho, me dijo mejor, mientras más lo lean, mejor, porque es una publicidad para el libro. Y así en ese cuento y en esa historia van en la 4ª edición, ¿no? Entonces, maravilloso. Se lee en Miami, se lee en Buenos Aires, se lee en Barcelona y sobre todo se lee aquí. Eso, los libros empiezan a coger fuerza con el tiempo, amigo Mateo. Total. Cuando hablábamos, paréntesis, cuando hablamos la otra vez, muy crudamente de entrada, dijiste, ya terminamos en el culo, como culo de hierro le llaman a Bolívar, ¿no? Pero hermano, cuando te dije, estamos hablando de los genitales femeninos, que es algo tan bello, ¿no? La sexualidad es algo sublime. Y digamos, si hablamos como anatómicamente de los aspectos, los esfínteres y cosas así, hay gente que tendrá tanta vergüenza de su propio cuerpo o tanta represión, sobre todo las mujeres, los hombres también, ¿no? Sobre todo las mujeres que no nombran, no dicen nada. Las españolas, los franceses son muy concretos, dicen las palabras las que deben ser, los suecos, los nórdicos en general, ¿no? Y aún los alemanes. En cambio los árabes no, los árabes están en un cuento muy raro. Y nosotros en Latinoamérica tenemos una represión sexual impresionante. Quería dejar eso como aclarado porque si hablamos de clítoris, eso no se puede decir. Y entonces, cuando es algo tan natural que debíamos adaptarnos, eso produce menos enfermedades psíquicas, menos enfermedades sexuales, menos disfunciones sexuales y más un conocimiento hermoso del cuerpo y más del cuerpo de la mujer, que es sublime. Lo es. Y no te dicen en noticias, amigo Mateo, ¿estás enterado de lo que pasa si volvemos a Ohio? ¿Cómo va eso? ¿No? ¿Entiendes? Y ya, nos vemos la otra semana y que les vaya re bien. Un abrazo. Felicidades. Felicidades. Chao.